Buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas. Me alegra volver a saludarles. Muy buen inicio de semana laboral. Hoy, lunes 4 de septiembre. Increíble, el tiempo se ha ido como agua entre las manos, pero bueno, damos gracias a Dios por dar la oportunidad de disfrutar este tiempo, de estar con vida y aún en medio de todo lo que pudiera suceder alrededor nuestro. Dios ha sido bueno y nos ha sostenido y su gracia ha estado con nosotros. Pues bienvenidos a su clase de libros proféticos. Estamos ya casi en la recta final de terminar nuestra cursada. Increíblemente, estamos ya a 2 semanas de que termine nuestro trimestre. Así que bueno, damos gracias a Dios por ello. Recuerden que una vez que termine el trimestre, tenemos una semana, ¿verdad? Para que se pongan al día con trabajos, con tareas, con lo que tengan pendiente. Bueno, aprovechen esa semana para que no se les acumule muchas cosas a fin de año, ¿verdad? Así que, o en febrero, que es cuando ustedes saben que se abre todo un mes para poderse al corriente de todas las materias que puedan adeudar. Bueno, pues vamos a terminar, queridos alumnos, este recorrido que hemos hecho introductorio de la figura del profeta. El profeta o el profetismo en el texto sagrado es más que un personaje que puede o es capaz de adivinar el futuro. Realmente la figura profética es muy respetable, es muy valorable y sobre todo que es el medio por excelencia en el cual Dios ha querido transmitir su palabra, su mensaje, en este caso específico, tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Judá. Pero evidentemente, hermanos, los mensajes proféticos, al ser mensajes profundamente éticos, ¿verdad? Que tienen que ver con el comportamiento de las personas, de las sociedades, de las autoridades, nos alcanzan hoy en día, ¿verdad? El mensaje profético es pertinente a nuestros contextos y a nuestras realidades que vivimos hoy cada uno de nosotros. Así es que en ese sentido, cobra vital relevancia el sentido y el concepto profético, porque esto también estará presente en la persona de Jesús. Y Jesús será el gran profeta por excelencia, y evidentemente su mensaje sigue siendo pertinente para nosotros hoy. Así que bueno, vamos a terminar hoy con dos temas. El primero es hacer un breve recorrido, ¿verdad?, de cómo inicia la profecía bíblica. Este, a veces uno llegaría a pensar que hablar de profetas es solamente hablar de los profetas mayores que nosotros les conocemos o los profetas menores, que esa es la denominación que le hemos dado. Pero la verdad es que el profetismo es mucho más antiguo, ¿verdad? Mucho más antiguo que, que, la, que cuando se da la monarquía dividida, mucho más antiguo. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido y con eso cerraremos, diríamos, en esencia, los elementos más, no sé si llamarlo, pero más importantes, o al menos podrían ser puntos de partida muy interesantes, ¿no? De poder iniciar algún estudio, de poder guiarnos al momento de abordar cualquier libro profético o cualquier texto del Antiguo Testamento. Entonces, uno podría básicamente sentirse cautivado por esto y teniendo como bases primordiales para cualquier interpretación que uno quiera hacer, ¿no? O para cualquier estudio. Recuerden que esto no termina aquí. Ustedes terminarán su seminario, evidentemente algún día se graduarán, pero seguirán siendo siempre estudiantes de la Biblia. Siempre, 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 siempre. Hasta el último momento, ustedes tienen que ser estudiantes de la Biblia. Tienen que seguir meditando en la palabra, tienen que seguir reflexionando y sobre todo tienen que seguir predicándola con la mayor fidelidad que se pueda tener. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a la primera parte de nuestra clase, que es los comienzos de la profecía bíblica. Voy a compartir la pantalla para poder guiarnos en nuestra clase. Muy bien. Los datos que vamos a ver a continuación, evidentemente, no pretenden reconstruir de manera exhaustiva todo el movimiento profético de los siglos bíblicos.
sino más bien tratar de acercarnos un poco al punto de vista del Pentateuco, ¿verdad? Y del punto de vista de la historia deuteronomista, que como sabemos, esta historia del Deuteronomio o esta teología del Deuteronomio estará muy presente en los libros de Josué, Jueces, Reyes y Samuel, ¿verdad? Que son los libros en donde el concepto deuteronomista va a darnos una visión muy interesante. No incluimos a los libros de crónicas porque ustedes saben que los libros de crónicas se escribieron muchos siglos después. El libro de las crónicas aparece en la época de la restauración, después del exilio babilónico, y evidentemente el libro de las crónicas tiende más a mirar la historia desde el punto de vista sacerdotal, ¿no? Y como dijimos en alguna clase, Samuel y Reyes van a plantear su historia o van a plantear el curso de la historia desde un punto de vista profético, ¿verdad? Así que bueno, vamos a mirar solamente este breve recorrido y encontrar a los personajes más importantes que se les adjudicó el nombre de profetas durante dentro de lo que es la Torá o el Pentateuco para nosotros y los libros históricos con tintes deuteronomistas. Bueno, la pregunta entonces que nos podemos hacer ahora es, ¿hubo profetas desde el comienzo de Israel? Es decir, incluso antes de que Israel existiera. Bueno, debemos entonces, si nosotros nos acercamos al texto sagrado de una manera objetiva, podríamos decir que Israel tiene profetas desde sus orígenes, aún incluso cuando todavía no se hablaba del pueblo de Israel, ni los hebreos, ni los judíos, ni los israelitas. Y entonces encontramos que el padre de la fe, el padre de la fe judía en un principio, que no solamente era padre de sangre, porque se entiende o por la tradición bíblica entendemos que todo el pueblo de Israel nace de la, de la figura de Abraham, ¿verdad? Con Sara, el hijo de la promesa, etcétera, sino también por el efecto de la fe. Abraham es un personaje muy importante, queridos alumnos, un personaje que evidentemente no tiene una connotación judía, ni israelita, ni nada por el estilo. Cuando Dios le pide a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, lo hace desde una cosmovisión, ¿no? Que viene de un pueblo profundamente pagano. Y eso lo coloca a Abraham en una situación que no podríamos decir que Israel ya estaba allí en la época patriarcal. Pero es muy interesante cómo la tradición bíblica le ha dado el título de profeta a Abraham, ¿verdad? Dice el capítulo 20, versículo 7, y ahora devuelve la mujer a su esposo y él orará por ti porque es profeta. Entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro que tú y todo tu pueblo morirán, ¿no? Que es el relato de Abimelech, el rey Abimelech, donde toma a la esposa de Abraham, etcétera, y Dios le dice al rey, mira, vos tenés que dejar a su esposa y él va a orar por ti porque él es un profeta. No sabemos, hermanos, en qué sentido o cuál ha sido la característica de profeta que Abraham tenía, cómo lo ejercía, si dentro de su cultura anterior había tenido ciertos rasgos, cierto acercamiento a este tipo de concepto profético, porque como dijimos en algún momento, la profecía no es un invento de Israel, este, el,
el profetismo existía en todos los pueblos y en todas las culturas, entonces no sabemos, pero fíjense que de manera curiosa a Abraham se le da este título de profeta y ya viéndolo en el contexto global de lo que hemos visto acerca del profetismo, de cómo empezó a llamarse como videntes, visionarios, hombres de Dios, profetas, etcétera, pues nos damos cuenta que cuando se escribe esta parte del Génesis, el autor tiene como cosmovisión esta figura de lo que es el profeta, ¿verdad? Y se lo asigna evidentemente a Abraham. Bueno, si seguimos recorriendo la cronología o la línea de la historia, encontramos que siglos después va a aparecer Moisés, ¿verdad? Y aparecerá como el gran mediador entre Dios y el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo hebreo será el gran mediador. Él será el que se encargará de transmitir la palabra del Señor y se convertirá en modelo de todo un auténtico profeta, ¿verdad? Es decir, Moisés toma este papel, empieza a dar los oráculos de Yahvé, ¿verdad? Empieza a dar palabra de Yahvé al pueblo, ¿verdad? Y les dijo, bueno, yo vengo en nombre este, del Dios de sus padres, del yo soy el que soy, ¿verdad? Y entonces, esta, esta figura de un Moisés que se presenta ante el rey, ante el faraón, y le dice, así ha dicho el Señor, sucederá tal cosa porque el Señor lo ha mandado, etcétera. Bueno, lo coloca dentro de este gran abanico de conceptos que hemos manejado acerca del profetismo bíblico, ¿verdad? Y ahora, este concepto de profetismo que tuvo Moisés y que como el Deuteronomio lo va a establecer, porque el Deuteronomio dijo que Moisés había pronunciado un discurso que Dios le había dicho que en un futuro se levantará un profeta igual o mayor que Moisés, ¿verdad? Entonces Moisés se convierte en este mediador, ¿no? Es una característica, como planteamos en algún momento, de cómo se denominaba a estos personajes como mediadores. Y este influjo profético, ¿verdad? Parece ser que es un influjo profético eh, familiar, ¿no? Familiar. ¿Por qué? Porque su misma hermana, la tradición bíblica, su hermana Miriam, ¿verdad? Va a ser considerada también como profetisa. Y dice el Éxodo capítulo 15, versículo 20, entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando las panderetas. Bueno, caemos en lo mismo, no tenemos una instrucción o no tenemos una indicación de cómo habrá ejercido el ministerio profético Miriam, pero llama la atención que desde antiguo la mujer también tenía un papel de igual calibre, diríamos, ¿no? Dentro de las tradiciones bíblicas. Y que evidentemente vemos a Miriam en una actitud de danza, de gozo, de celebración cúltica. Entonces podríamos unir a Miriam, ¿verdad? Con este sentido del profetismo cúltico, donde se adora a Yahvé, donde se exalta el poderío de Dios, y todo eso tiene que ver con el culto, ¿verdad? Con el templo. Y me parece que esta visión de Miriam es muy interesante por ser mujer, porque el autor sagrado la considera importante, porque es la única que tiene un papel preponderante después de que el pueblo ha cruzado el Mar Rojo y los carros de Faraón han sido absorbidos por el mar. Bueno, interesante ver cómo una mujer se convierte en una figura preponderante, en un carácter sumamente
sagrado como lo era el profetismo. Bueno, y años después vamos a encontrar a un grupo de personas, ¿verdad?, que durante la marcha por el desierto se conformará con estos 70 ancianos que serán invadidos, según el testimonio bíblico, serán invadidos por el Espíritu de Dios y entrarán en trance profético, ¿verdad? Que esta es una de las, como es, una de las expresiones pues más antiguas y más chocantes, tal vez para nuestra mentalidad occidental, el comportamiento de estos 70 líderes. Y dice el Deuteronomio 11, versículo 16 y 17. También dile al pueblo, purifíquense, no, perdón, 16. Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré con ellos, tomaré del espíritu que está sobre ti y los pondré sobre ellos. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esta manera no tendrás que soportarla tú solo. Dice, tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, ¿verdad? Entonces, vemos claramente cómo a este grupo de personas, que tampoco sabemos quiénes eran, fueron elegidos por Dios para que el espíritu de profecía cayera sobre ellos, ¿verdad? Y dice el versículo del 24 al 29. Entonces, así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor junto a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés, entonces le dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés, y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Pero esto nunca volvió a suceder. Fue una sola vez, pero más allá de que haya sido una sola vez, queda constancia en el testimonio bíblico que hubo también mover profético en estas personas muy diferentes a los personajes a los que estamos acostumbrados. Y déjenme solamente... Dice el versículo 26, sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron en el campamento. ¿Cómo profetizaron? ¿Qué dijeron? ¿Entraron en un trance profético? No sabemos qué es lo que profetizaron, ¿verdad? No hablen en un tiempo futuro, no dijeron, bueno, después iban a profetizar. Hablen en un tiempo presente que en ese momento ellos profetizaron, ¿verdad? ¿Qué dijeron? ¿Qué oráculo del Señor salieron de sus bocas? No lo sabemos. Lo único que nos interesa para efectos de esta clase es que desde los comienzos de Israel ya existía este mover profético, ¿verdad? Que, como bien dice el texto, no sucede a menudo, pero vemos una clave hermenéutica muy interesante. Quien determina a quién Dios le da el espíritu de profecía es Dios mismo. Dios es el que determina, Él es el que elige, Él es el que ordena. Así que los testimonios que encontramos acá son testimonios que se le atribuyen a Yahvé como el Dios que respalda a estos profetas, ¿verdad? Así que en una época como la nuestra, en la que todo lo que se refiere a la situación de Israel antes de la monarquía está evidentemente sometida a una profunda revisión, ¿verdad? Y las afirmaciones que nosotros habemos dicho, Abraham, Moisés y demás, pueden
muchos cuestionarlo. Pero más que reflejar la realidad histórica sobre los primeros profetas, estos textos que hemos leído proyectan la mentalidad de lo que será el profetismo en un futuro, ¿verdad? Como que sientan las bases para eso. Y lo vamos a ver con Abraham. Bueno, Abraham, al interceder, aparece como modelo de lo que debe ser un verdadero profeta, ¿verdad? Miriam, entonando un canto de victoria, tras el paso de Mar Rojo, nos recuerda la relación esencial de los profetas con los acontecimientos históricos y de forma especial con la política, ¿no? Que recuerden que la política está muy unida al templo, ¿no? Y los 70 ancianos reflejan la importancia que ciertos grupos posteriores conceden a la posesión del Espíritu. Así que vean cómo en cada acción o actuar que tuvieron Abraham, Miriam, ¿verdad? Y los 70 ancianos, eso se verá reflejado en el profetismo posterior. Un verdadero profeta tiene que interceder, ¿verdad? Como pasó en el caso de Abraham, cuando él intercede por Sodoma y Gomorra. Entonces el profeta intercede ante Yahvé para anunciar salvación al pueblo. Miriam, como todo profeta, siempre está presente en los aspectos históricos, ¿verdad? Miriam entona un canto, se atribuye esta acción de Miriam, ¿no es cierto?, en donde no tenemos tiempo para analizar el canto del Mar Rojo, pero tiene fuerte connotación política. Es un canto que se construye muchos siglos después, ¿verdad? Pero que el profeta está presente en esos momentos, ¿verdad? Y momentos en donde denuncia las injusticias que tiene el gobernante en turno. Y la acción o la actitud de los 70 ancianos, pues va a reflejar lo que sucederá cuando el espíritu se posesione sobre las personas para caer sobre ellos palabra de Dios, ¿verdad? Así es que vemos claramente cómo estos personajes nos recuerdan o nos redireccionan a lo que va a ser el profetismo en el futuro. En el caso de Moisés, ¿verdad?, que es un caso aparte, aunque resulta casi imposible distinguir entre lo que realmente sucedió con Moisés como persona y lo que las tradiciones bíblicas le atribuyeron a él, ¿verdad? Probablemente el texto más antiguo que presenta a Moisés como profeta no es el del Deuteronomio, sino es el del profeta Oseas, capítulo 12, versículo 3, donde, haciendo una alusión el profeta Oseas a los eventos pasados que tienen que ver con el éxodo o con la liberación del pueblo de Israel, va a atribuirle al personaje principal de este suceso el carácter de profeta, ¿verdad? Al parecer, Oseas es el primero que identifica a Moisés como profeta, porque él dice: por medio de un profeta, el Señor sacó a Israel de Egipto y por medio de un profeta lo guardó. Así que Oseas, tan amante de las referencias históricas, no parece estar inventando nada nuevo. Y de ahí el consenso unánime de que el pueblo, tanto en la tradición oral como en la tradición escrita, fue trayendo la opinión de que Moisés era un profeta de Dios, ¿verdad? Un profeta de Dios. Así que en la época de Oseas, debe de ser opinión bastante extendida entre las tribus del norte que Moisés era un nabí, ¿verdad? Un profeta. Las tribus del norte, pues era el lugar donde el profeta Oseas ejerció su ministerio profético.
Y lo curioso de este texto, queridos alumnos, de Oseas 12:13, que ya leímos y que está en la diapositiva, es que pone como función específica la liberación de Egipto y su conducción por el desierto. El Señor sacó a Israel y lo guardó, ¿no? Lo conduce por el desierto. Es decir, el profeta es el hombre de la acción. Y si lo vemos desde el punto de vista de Moisés, es el hombre de la liberación. El profeta es el que libera, ¿verdad? Y lo hace actuando, y lo hace a costa de su propia vida, y lo hace a costa de que el pueblo no lo reciba como le pasó a Moisés, de que lo juzguen, de que lo culpen a él de que lo han sacado del pueblo de Egipto, ¿verdad? Y dice, bueno, en Egipto teníamos carne, había ollas de puerros, ¿verdad? Había melones, había un montón de cosas, y tú nos has sacado aquí a comer, a morir en el desierto. Bueno, Moisés es juega un papel muy importante, hermanos, porque en las tradiciones bíblicas, principalmente en las tradiciones que se van a generar a partir del profeta Oseas, perdón, van a poner a Moisés en un rasgo especial de profetismo, ¿verdad? Y déjenme ver, bueno, solamente quería resaltar el otro episodio que aparece en el libro de los Números, en el capítulo 12, versículos del 1 al 16, y encontramos la historia de cómo María y Aarón, ¿verdad? Empiezan a hablar o a criticar a Moisés porque se ha casado con una mujer cusita, una mujer extraña al pueblo. Y entonces, en el libro de Números, ¿verdad? Hay una, hay una historia de esta naturaleza y dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Vean, aquí hay como un tipo de profetismo familiar porque incluye también a Aarón, ¿verdad? Incluye a Aarón como profeta de Israel. Y dice el versículo, y el Señor los oyó, ¿verdad? El Señor los oyó. Y dice el versículo número 6. Estoy leyendo Números capítulo 12, versículo 6, donde está la historia de la murmuración que levanta María y Aarón en contra de su hermano Moisés. Y dice el versículo 6. Y el Señor les habló, escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como él es, ¿verdad? Como él es. En este caso, lo específico de Moisés como profeta es el don que Dios le ha concedido de hablarle cara a cara. Bueno, como sabemos, eh, no es una declaración literalista, sino más bien es una forma de declarar la comunicación directa, íntima, de cómo Dios transmite su palabra a través de Moisés y que incluso es mayor. Dios le dice a María y Aarón, a mis otros profetas les hablo por visiones, por acertijos, por parábolas, pero Moisés no, a él le digo las cosas tal cual son. Bueno, esta apreciación de Moisés como un profeta que no necesita pensar qué es lo que Dios le dijo, ni necesita interpretar lo que Dios le ha comentado, pues enaltece la figura profética ya desde la antigüedad y Moisés jugará un papel muy importante para esto. Bueno, esto es respecto de los orígenes del pueblo. Vemos a vemos a Abraham, Miriam, los 70 ancianos, Moisés, como
las primeras pinceladas de lo que será el profetismo bíblico. Siguiendo entonces en esta línea, nos encontramos en la época de los jueces, ¿verdad? Y los textos de esta época nos ponen en contacto con una mujer llamada Débora, una profetisa, y en el caso de Débora, la tradición le atribuye uno de los poemas más antiguos y más bellos de la Biblia, el canto de Débora, cuando fue vencido Sísara por Jael, ¿verdad? Se, se escribe un bello y un gran canto que se le atribuye a Débora. Más tarde, como marco narrativo para explicar las circunstancias históricas, se redacta el capítulo 4, es decir, lo primero que se redacta es el canto y después se pone por qué surge ese canto. Bueno, en este capítulo 4 del libro de los jueces aparece Débora gobernando Israel. Vemos otra vez la función de la mujer como una función muy importante de autoridad, ¿verdad? De autoridad. Hoy nuestras condiciones culturales marcadas por el patriarcalismo que se le llama o el machismo, como se le denomina, ha visto no correcto el que la mujer toma una autoridad, ¿verdad? Pero en los tiempos bíblicos, en la cosmovisión que se maneja en esta época, no hay ningún problema que una mujer gobierne. Y tampoco vemos que nadie esté en contra de ello. Tan es así que todos iban a consultar a Débora, ¿verdad? Todos iban y le pedían consejo, es decir, reconocían y respetaban la autoridad que tenía Débora. Entonces se aparece ella como su oficio principal de solucionar problemas, ¿verdad? De impartir derecho, de impartir justicia. Hoy se tendría el carácter de juez, de magistrada, ¿no? De integrante de la Corte Suprema de Justicia, etc. Pero una tradición muy importante que se le atribuye a Débora es el carácter de profetisa, ¿va? Y en el capítulo 4 del libro de los jueces, versículos 4 y 5, vemos claramente que dice así de Débora, 4 y 5. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Entonces, es una profetisa también, ¿verdad? Es una profetisa. ¿Qué medios habrá empleado? No sabemos, ¿verdad? De qué manera recibía las visiones, de qué manera ella actúa, pues no lo sabemos, pero el texto bíblico le da el carácter de profeta o profetisa. Luego tenemos a otro personaje llamado Samuel, ¿verdad? Que será un personaje muy importante en la tradición bíblica. En el canto de Ana se reconoce el carácter que su hijo Samuel iba a tener en la influencia del pueblo de Israel. Y entonces vemos cómo la historia deuteronomista le ha atribuido a Samuel rasgos muy diversos o papeles muy diversos o trabajos muy diversos, ¿verdad? A Samuel se le presenta como héroe en la guerra contra los filisteos. También es un juez que recorre todo Israel. Israel reconoce su autoridad. Es un vidente en relación con las asnas de Saúl, porque sabe dónde están las asnas y sabe que las asnas volvieron con su padre, ¿verdad? Con el padre de Saúl. Ejerce también funciones sacerdotales, porque ofrece sacrificios de comunión y holocausto. Pero lo que más subraya la tradición bíblica es su carácter profético. Él es un hombre de Dios que transmite la palabra de Dios.
Dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 20, dice, entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Bueno, realmente Samuel es un verdadero personaje sin el cual nosotros no podríamos entender muchas de las cosas que sucedieron, porque, bueno, Samuel es un hombre que, que da paso a la teocracia, ¿verdad? Perdón, que da paso a la monarquía y que deja atrás la teocracia, porque él es el que unge al primer rey de Israel, ¿verdad? Y lo convierte como rey. Pero la tradición bíblica lo coloca como profeta del Señor, ¿no? Empieza a tener acciones incluso políticas Samuel cuando unge a David como rey de Israel, ¿verdad? Y después unge a David como rey, o sea, ya estamos hablando de cuestiones políticas, judiciales, ¿verdad? En donde Samuel le da la autoridad a, a David, en este caso, para que esté al frente del pueblo de Israel. Bueno, qué otro grupo, persona encontramos en la época de los jueces que se le da el carácter de profeta? Pues a este grupo que se le llama el grupo de profetas, ¿verdad? El grupo de profetas. Que este grupo de profetas está mencionado en el primer libro de Samuel, capítulo 10 del 5 al 13 y 19 del 18 al 24. Bien interesante cómo la tradición de la historia deuteronomista nos va a plantear estas expresiones, ¿no? De personas que van a estar unidas al concepto profético, ¿verdad? Así que en la época de los jueces encontramos en el capítulo 10 del 5 al 13, solamente voy a mencionar. Eh, Dice 1 Samuel del 5, 10:5, 10:5. Cuando llegues a Gilbeá de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta, una lira, y estarán profetizando, ¿verdad? Es decir, estarán transmitiendo oráculos de Yahvé. Insisto, desconocemos cuáles eran estos oráculos. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Está hablando de el rey Saúl, ¿verdad? Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que debe de hacerse porque Dios está contigo. Bueno, vemos esta alusión, ¿verdad? De que había como ciertas transformaciones físicas, diríamos, ciertas actitudes físicas no normales, ¿verdad? Porque dice, serás transformado en una persona diferente. Y dice el versículo 10, cuando Saúl y sus siervos llegaron a Gibeá, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Vemos claramente cómo en la época de los jueces y ya de la monarquía, estamos muy cerca de la época de los jueces, el Espíritu desciende sobre los personajes. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo que sucedía, exclamaron, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Eh,
Bueno, y está la alusión de cómo este grupo de profetas, que no sabemos sus nombres, no sabemos quién era, pues eran muy comunes ya en la época del inicio de la monarquía. Es muy probable que se hayan empezado a formar en la época de los jueces, pero vemos su presencia en la época de la monarquía cuando se unge a Samuel como rey. Y la otra alusión que tenemos es del 18 al 24 de primer libro de Samuel, que dice, así que David escapó y fue a Rama para ver a Samuel y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir con él a Naiot. Cuando Saúl se enteró de que Samuel dirigía un grupo de profetas que estaban profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió otras tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercera vez. Finalmente Saúl fue a Ramá y llegó al gran pozo de Secú, donde está Samuel y David, están en Aid de Ramá. Bueno, era hasta el 23. Pero camino a Naiot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Naiot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó que hasta Saúl es profeta. Bueno, vemos claramente acá cómo eh, el grupo de profetas es un grupo que vive en comunidad, ¿verdad? Primero, viven todos juntos porque están unidos, vinieron los profetas, entonces viven en comunidad. Este grupo de profetas, a veces quien está al frente de ellos es Samuel, ¿verdad? Y en otras ocasiones caminan solos por el camino eh, con salterios, tambores, flautas, cíltaros, bajan del lugar de adoración, ¿verdad? Se ve que es un grupo que están en un lugar de adoración, lo que los hace muy ligados al culto o al templo, ¿verdad? Son profetas, pueden ser cultuales. Así que si nosotros vemos lo que dice el primer libro de Samuel 19, a veces cuando entran en este trance profético, se quitan la ropa, ¿verdad? Están desnudos y se tiran al suelo en una posesión de trance o de posesión, diríamos nosotros. Así que no sabemos más cosas de cómo era esto, de qué profetizaban. El texto, aunque es muy enfático en que el Espíritu llega a quien Él quiere, ¿verdad? Es muy importante que lo podamos notar. Bueno, así que dijimos, entran en trance y bueno, no sabemos más acerca de qué es lo que hacía este grupo de profetas, pero existían. Bueno, finalmente desde los orígenes de la monarquía, empezando por Saúl, David, Salomón y luego el reino dividido entre Jeroboam y Roboam, hasta el profeta Amós encontramos lo siguiente. Tres características. Primero, vamos a ver la cercanía física y distanciamiento crítico respecto al monarca, ¿verdad? Es decir, el profeta está cerca físicamente del rey, ¿verdad? Pasea en los palacios reales, pero no está comprado por el rey, ¿verdad? Pero vive o camina en los palacios. En el caso del profeta Gad, ¿no? Que es el mayor profeta que encontramos, muy unido al palacio real, pero es alguien que, insisto, no está comprado por el rey. En el caso de Gad interviene en tres ocasiones. Primero, cuando le aconseja a David que vuelva a Judá. Luego lo acusa de haber realizado un censo, que es una acusación muy fuerte, ¿verdad? Y la otra es cuando le ordena edificar un altar en la era de Omar. Por lo tanto, el profeta Gad desempeña primero una función de consejero militar, ¿verdad? Segundo, una función judicial y después una función cultural.
Vean entonces cómo el profeta tiene estos tres laburos, diríamos, o estas tres características, pero es muy importante advertir que Gad nunca está con el pueblo. O sea, la labor profética de Gad no es una labor que transmite oráculos al pueblo, siempre están dirigidas al rey, en este caso a David, ¿no? Entonces, al principio de la monarquía, los profetas, insisto, están unidos al pueblo, al rey, perdón, no al pueblo, están unidos al rey, pero no están comprados por él. Tienen funciones muy importantes. El otro ejemplo lo tenemos con el profeta Natán, que tiene mucho más importancia que el profeta Gad, ¿verdad? El profeta Natán es el profeta principal de la corte en tres momentos muy importantes, trascendentes en la vida de David. Y eso lo hace que sea un profeta con una impronta muy fuerte para el palacio real. Las tres. La primera es cuando David pretende construir el templo y el profeta Natán le dijo, no, porque tus manos están manchadas de sangre, por lo tanto, vos no vas a construir el templo, lo hará tu hijo. Bueno. Segundo, cuando le encara, ¿verdad? Le encara al rey y le dice, tú eres ese hombre, ¿verdad? Cuando comete adulterio con Betsabé y manda a asesinar a Urías elitita, Natán se presenta y le pone el dedo enfrente y le dice, tú eres ese hombre que mandó a matar a, a Urías. Cosa no fácil, ¿no es cierto? Y el tercero, cuando David ya estaba muy viejito, ya estaba a punto de morir, y urda un plan, Natán, Betsabé, y otro personaje importante que no me estoy acordando ahora, urdan el plan para que David reconozca a Salomón como rey de Israel y no su otro hijo que se estaba levantando en armas para reclamar el trono, ¿verdad? Entonces, Natán, hermanos, insisto, al igual que Gad, no se dirige al pueblo, no tienen un contacto con el pueblo, sino que son muy cercanos al rey, muy, muy cercanos, tan cercanos que son capaces de decirles sus verdades en su cara, ¿verdad? Pero evidentemente siempre en una actitud muy crítica al monarca en turno. Bueno, esta actitud cambiará, ¿verdad? Y entonces habrá una segunda característica, una evolución, cuando el profeta se aleje físicamente de las cortes reales, ¿verdad? Ahora los profetas que vendrán ya no caminarán tan plácidamente por los palacios del rey, ni estarán cerca de él para aconsejarle, para decirle qué tiene que hacer. Ahora la lejanía es física, ¿verdad? Ahora ven al rey desde lejos. Así que se va estableciendo entre el profeta y el rey, aunque solo interviene en asuntos relacionados con este. Es decir, el profeta ya no está cerca al rey, pero siempre va a estar ligado al rey, pero ya no está cerca. El ejemplo más significativo lo encontramos con el profeta Agías de Silo, donde se conservan dos relatos de cómo el profeta Agías tiene contacto con el, el rey, ¿verdad? En ambos casos, el profeta se dirige directa o indirectamente a Jeroboam I, que era el rey de las tribus del norte, ¿verdad? De Israel. La primera vez, Agías se acerca al rey, ¿verdad? Para decirle que el trono va a ser de él, y la segunda vez va a ser condenarlo por su conducta de pecado. Entonces, volvemos a lo mismo, la intervención que tiene Agías de Silo va directo con el rey, ¿verdad? Va directo con el rey. No tiene contacto con el pueblo. Los dos ejemplos que tenemos de Agías es solamente con el rey, pero sigue teniendo esta actitud crítica. Pero ya no está el profeta con el rey.
Esto demuestra que el compromiso del profeta no es con el rey, sino con la palabra de Dios. El profeta entonces va a establecer esta distinción y que el monarca no se confunda, ¿verdad? El monarca o el rey en turno debe saber que ha sido puesto ahí por voluntad de Yahvé, ¿verdad? Así que, en última instancia, la palabra final será la palabra de Yahvé que lo dirá a través del profeta. Así que resulta interesante comprobar que Ahías no vive en la corte ni cerca del rey como sucedió con Gad y Natán en la etapa anterior. ¿Por qué? Porque las dos veces que Ahías tiene contacto con el rey, la primera vez le sale al encuentro al monarca en el camino. Como si dijera, bueno, el rey vive en su palacio, yo vivo en mi casa, sé que el rey va a pasar por acá, y le corta el camino, ¿viste? Y ahí le pronuncia y le dice, vos serás rey. Pero la segunda vez, ni siquiera Ahías de Silo está cerca del rey para decirle, tiene que ir la esposa de Jeroboam a buscar al profeta Ahías para que le diga palabra de Dios, ¿no? Entonces vemos claramente cómo ahora el profeta sigue muy vinculado en las acciones de los reyes, pero ya no vive en las cortes reales, ¿verdad? No se acerca, no asoma las narices a las cortes reales. Bueno, y hay otros ejemplos que podemos decir, pero este ejemplo es suficiente para demostrar cómo la actitud del profeta ante la monarquía se fue alejando cada vez más, ¿verdad? Y finalmente, el tercer apartado o la tercera característica es que concilia la lejanía progresiva de la corte con el acercamiento cada vez mayor al pueblo. Ahora el profeta, ¿verdad? Se aparta de la corte, sigue siendo una persona muy crítica de las acciones del rey, pero ahora va a estar cerca del pueblo, ¿verdad? Ahora va a tener palabra para el pueblo. Ahora la mirada del profeta ya no será de consejero militar, ni siquiera será de un actuario judicial, ya no será alguien que haga complots para poner al rey en turno, ¿no? Sino que ahora tendremos a un personaje que estará más cerca del pueblo. Y el caso más patente o el más significativo es del profeta Elías, ¿no? El profeta del norte. En los casos de Ahías, de Silo y de Miqueas ben Tilá, cuando el rey busca al profeta, lo encuentra. Lo vimos en el caso de Ahías, ¿no? No leímos en los pasajes, pero por favor, léalos en casa. Este, la segunda vez el rey manda a buscar al profeta a través de la esposa y la esposa lo encuentra, ¿verdad? Y recibe palabra de Dios. Pero con Elías no ocurre así, ¿verdad? No ocurre de esa manera. O sea, a Elías no le importa el rey, básicamente. Pocas palabras, ¿verdad? En pocas palabras, dijo, el rey me da lo mismo. Fíjense lo que aparece en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 10 en adelante. Como dice Abdías, no hay país ni reino donde mi señor no haya enviado gente a buscarte. O sea, el rey estaba loco, estaba desesperado por encontrar al profeta. El profeta ni ahí que le interesaba, ¿verdad? Cuando yo me separe de ti, el Espíritu del Señor te llevará no sé a dónde. Yo informaré a Ahab, pero luego no te encuentra y me mata. Vemos claramente este, la actitud de Elías, ¿no? Displicente con el rey, ¿verdad? Displicente con el rey. Es decir, Elías nunca pisa el palacio de Ahab. Nunca. Nunca se acerca ni por error al palacio de Ahab. Una vez le va a cruzar al rey Acab al encuentro cuando
le acusa de haber matado al dueño de a Nabot por quedarse con su viña. Y en otra ocasión que se acerca a él por mandato expreso del Señor, el profeta va a exigir la presencia de todo el pueblo. Entonces vemos claramente en esta intención, al final, en capítulo, sí, o versículo del primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 19, que el profeta va a dar palabra al rey, pero ahora va a ser algo interesante. Va a pedir la presencia del rey. Dice el versículo 18. Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores. Cuando se negaron a obedecer los mandatos del Señor, y en cambio conmigo en el Monte Carmelo, y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora, convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, a quien Jezabel mantiene. Vemos entonces cómo ahora el actuar del profeta en el Monte Carmelo estará atestiguada por el pueblo de Israel. Ahora, Elías va a dirigirse al pueblo y les va a decir, decidan a quién van a servir, ¿verdad? Definan ustedes quién es el verdadero Dios. Así que entonces ahora el profeta pronuncia oráculo para el pueblo. Pero aquí ya vemos entonces que el profeta se empieza a alejar, ¿verdad? Y ahora toma una actitud muy crítica con el rey, con el templo, los sacerdotes, aun cuando algunos profetas serán sacerdotes, pero evidentemente algunos profetas tendrán un pleito casado con algunos sacerdotes del templo, ¿verdad? Con los reyes, que los mandarán a matar, los mandarán a encarcelar, los mandarán a hacer un montón de cosas. Pero ahora el profeta, la característica que va a tener es que su actuar va a ser en función del pueblo, ¿verdad? En función del pueblo, defendiéndolo, denunciando la corrupción, las injusticias. Es decir, ahora el profeta va a sacar cara por el pueblo, ¿verdad? Por el pueblo. Muy bien, queridos alumnos, pues es así entonces como dimos un repaso muy interesante de el concepto del profeta, del profetismo bíblico en Israel, y a partir de la próxima semana, la próxima clase, que será el jueves, vamos a estar analizando de manera muy general los aspectos de los diferentes profetas que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Así que, bueno, ¿alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre, como siempre digo, parece que parece que yo oficio bodas cada vez que doy clase, porque viste que siempre alguien en las bodas dicen, ¿alguien se opone? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, ¿se entendió, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Lo que se puede mirar. Bueno, recuerden que el próximo jueves no está más el profesor. Los profesores ahora van a ser ustedes. Y el que va a tener preguntas soy yo. Ahí me va a gustar, che. Porque yo siempre que le digo preguntas, nadie pregunta. Bueno, ustedes después de que den su clase del profeta, tienen que decir, bueno, ¿tienen preguntas? Y ahí seguramente una voy a tener para hacerlas. Bueno. Solamente quiero comentar, Sí, permiso. Sí. Es re amplio el tema de los profetas, del profetismo, porque con lo que acabamos de ver, no sé, cualquiera era profeta, por decirlo de alguna manera.
es re amplio, abarcativo, ¿no? Estos últimos con Saúl que terminaban, como dice la escritura, y al final Saúl también es profeta, y los que estaban por ahí cerca también, todos. Sí, sí, Esther, es muy buena su observación. Realmente yo no les quise traer este, la literatura o todos los textos que mencionan los profetas en la antigüedad, ¿no es cierto? Vimos los más representativos, porque evidentemente la figura del profeta es algo que Sí, bueno. nosotros hemos circunscrito al profeta solamente como alguien que ve el futuro, pero el profeta realmente es mucho más amplio en su concepto. Ahora, yo creo que lo que podríamos, tomando en base el comentario de Esther, es que Dios es el que da su espíritu para que caiga sobre las personas esta, esta forma de profetizar, ¿verdad? Eh, y bueno, solo Dios sabe, pienso yo, pero es muy amplio, Esther. Sí, sí, es muy amplio. Y como ustedes lo van a ver ahora en las exposiciones que tenemos por delante, pues van a ver diferentes rostros del profeta, pero siempre en función del pueblo, siempre en función del pueblo, ¿no? Siempre en función del pueblo. Pero sí, es muy amplio, muy, muy amplio el concepto profético. Eso hablando del Antiguo Testamento. No nos metimos al Nuevo Testamento, ¿eh? No nos metimos al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento habla también sobre los profetas, ¿verdad? Había profetas, ¿verdad? Por eso Pablo dice que hay 5 dones, 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor. Los dones en Corintios nos hablan de que hay un don de profetismo. Las hijas de Felipe, el profeta Agabo, son algunos ejemplos que aparecen en el Nuevo Testamento como verdaderos profetas. O sea, son profetas de Dios. Agabo es un profeta de Dios, las hijas de Felipe son profetas de Dios, ¿verdad? Este, Jesús mismo es un profeta. En fin, es muy amplio el término profeta. Bueno, ¿alguna pregunta más, hermanos, antes de irnos al receso? ¿Algún comentario? Si no es así, vamos a volver, hermanos, a una excelente ponencia que quiero presentarles a ustedes sobre el profeta Elías, ¿verdad? Sobre el profeta Elías. Así que vamos a tomar 10 minutitos de receso y venimos a esta ponencia que quiero presentarles sobre el profeta Elías, que se me hace muy valiosa, y quiero que estén muy atentos, que no se pierdan ningún detalle, porque aparte de que el ponente es un capo, ¿verdad? Demasiadamente, tiene detalles muy interesantes para entender mucho mejor a los profetas en la persona de Elías, ¿verdad? Un personaje muy desconocido para nosotros. A Elías solo lo conocemos porque casi se quería morir el pobrecito, le entró depresión y se quería morir. Pero el mensaje profético de Elías es muy profundo, así es que no se la pierdan. Vamos al receso, 10 minutitos, y volvemos a esta ponencia.